Príncipes y princesas, el devocional correspondiente para este día se titula José, el príncipe de Egipto, primera parte. Otro personaje que caminó con Dios fue José, el príncipe de Egipto. Génesis 39:2 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. José fue vendido por envidia. Sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Mientras tanto, José y sus amos iban en camino hacia Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas, entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Una vez más recordó la escena, vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas todavía resonaban en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el futuro. ¡Qué cambio de condición! De hijo tiernamente querido, había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra a donde iba? Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poca juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había alejado de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su carácter. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de sus padres. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Todas estas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como conviene a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le depararía su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Mas
Jehová estaba con José. Fue privado de su padre, de su familia, de sus amigos, de su tierra, menos de Dios. Dios se convirtió en el todo de José, su compañero de vida, su guía, su maestro, su familia, su padre y amigo, su consejero y consolador, en fin, su todo. Es el propósito de Dios que así como José, también nosotros gocemos de la presencia de Dios. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento, Padre, una vez más, queremos alabarte porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias divinas. En este momento, Jehová Dios de los cielos, queremos suplicarte que nos enseñe a confiar en ti, a tener en claro que en cualquier circunstancia, así como José, tú estás con nosotros y nosotros podemos gozar de tu presencia. Bautízanos con la plenitud de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio El Espíritu Santo, verdad presente. Si te gustó, pues compártelo.